Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidas para aprender de ti, Señor. Gracias, Papito Dios, por el tiempo que mis hermanas han apartado para ti. Te ruego, Señor, que seas tú hoy, Señor, hablándonos, tocando nuestro corazón, instruyéndonos, ayudándonos, Papito Dios, a cada día aprender más de tu palabra y más que aprenderlo intelectualmente, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu sea haciendo que esa palabra, Señor, tome vida en nuestros corazones, que la obedezcamos, que todo lo que tú nos enseñes hoy, Señor, lo apliquemos en nuestras vidas, Papito Dios. Te ruego que tomes el control de los equipos, del internet, de la voz, de todo, Señor, que todo salga bien. Por favor, háblanos, instrúyenos. Tenemos un corazón dispuesto para aprender de ti, Señor. Esta oración la hemos hecho, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanas, el día de hoy, pues el Señor me permitió compartir esta enseñanza. Me gustaría saber si la están viendo en pantalla. Sí, amiga. Sí. Listo, bien. Bueno, como ven, el tema que hoy quisiera tocar es la adoración a Dios. A veces, pues, damos por hecho que sabemos qué es adorar, pero a veces, sin querer queriendo, podemos darle a Dios una adoración que de pronto a Él no le agrade. Podemos darle una adoración que no es la que precisamente Él está esperando de nosotras. Entonces, el día de hoy es como recordar qué es la adoración, Dios con qué adoración se deleita. Para eso vamos a hablar nos vamos a basar en muchos versículos de la Biblia, sobre todo el de Juan 4, cuando el Señor Jesús habla con la samaritana, y otros pasajes más que nos van a ayudar a comprender más acerca de la adoración. Para eso, pues, lo dividí como el tema en cuatro temas, en cuatro subtemas. El primero, pues, va a hablar acerca de qué es la adoración, eh, como algunas definiciones que de pronto encontré apoyados en algunos versículos. El segundo tema es la coherencia en la adoración, porque muchas veces decimos adorar a Dios, pero de pronto nuestras acciones no lo están demostrando. Como tercer punto, adorando en espíritu y en verdad. Ahí sí es basado en lo que les decía, les comentaba en la conversación que Jesús tuvo con la samaritana. Y cuarto, cuando fluye esa adoración, esa verdadera adoración. Entonces, vamos a desglosar esos cuatro temas y empezamos con el primero, y es, ¿qué es la adoración? Entonces, primero para entender qué es la adoración, pues quisiera hablar que la palabra que viene del griego de la palabra proscuneo, que significa postrarme o arrodillarme delante de, ¿sí? Como hacer, como en señal de reverencia. Y en Mateo 4, cuando nosotros encontramos ahí que es cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, en una de las tentaciones, Satanás le dice lo siguiente, versículos 8 y 10. Dice, otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿El diablo le podía dar a Jesús los reinos del mundo? ¿Qué creen? ¿Sí se los podía dar o no se los podía dar al Señor Jesucristo, los reinos del mundo?
Sí. Sí se los podía dar porque pues cuando Adán pecó, pues eh, perdió todo, es lo que el Señor le había dado y él sí se los podía dar, o sea, no le estaba diciendo mentiras, pero a cambio de eso le estaba pidiendo nada menos ni nada más que el Señor Jesucristo lo adorara, o sea, era algo pues muy atrevido de parte de Satanás pidiéndole esto a nuestro Señor. Obviamente el Señor le responde con una verdad que esta verdad nosotros la debemos tener siempre en nuestra cabeza y es que solamente a Dios debemos dar nuestra adoración. Ese es el primer punto, ¿sí? Solo a Dios podemos adorar. Se nos puede presentar un ángel, pero ni a Él lo vamos a adorar. Se nos puede presentar cualquier cosa, a nadie, a ningún hombre, ningún ángel, nada. Solamente nuestra adoración le pertenece al Señor. Entonces, la adoración la podemos definir como cuando yo exalto a Dios, pero para yo poder exaltar a Dios, solamente lo puede hacer una persona que ha creído en Cristo. De lo contrario, no puede hacerlo. Una verdadera adoración nace de un corazón creyente en el Señor Jesucristo y ahorita más tarde lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué es la adoración? Pues nosotros, todas nosotras, la creación, fuimos creados para adorarle. Y eso donde lo dice, pues muchas partes de la Biblia vemos personajes bíblicos adorando a Dios, postrándose ante el Señor, eh, pero en Efesios 1, 4, 6, no sé si alguna me colabora aquí leyendo. Por ejemplo, Mimi, si me ayudas, Efesios 1, 4, 6, está en la pantalla, no tienes que buscarlo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias, Mimi. Entonces, ahí nos dice que, porque, o sea, ahí nos dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos hizo santos, o sea, apartados del pecado y sin mancha delante de Él. Nos amó, nos adoptó. ¿Y por qué hizo todo eso? Ahí dice en la parte final, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, aquí vemos que nosotros fuimos creados solamente para adorarlo. O sea, es un tema importante. O sea, mi propósito, mi principal, lo primero que yo debo hacer es mi vida, es adorar a nuestro Señor. Eso es lo que me está diciendo este versículo, estos versículos. Es tan importante la adoración que va a ser nuestra actividad principal por la eternidad. O sea, no solamente lo voy a adorar aquí, estando aquí en la tierra, sino también voy a adorarlo cuando parta con el Señor en la eternidad. Eh, este no lo tengo en pantalla. Si por favor, Pau, nos podrías ayudar con Apocalipsis 4 del 8 al 11. Sí, claro. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Gracias, Pau. Entonces, acá lo que me está diciendo es que cuando en la Biblia hace referencia en Apocalipsis a los 24 ancianos, está haciendo referencia a su iglesia. ¿Y qué están haciendo? Están postrados, o sea, están adorando al Señor. Y fíjense que no solamente su iglesia, sino también cuando hablan, pues los seres vivientes son los querubines. Entonces, acá vemos al cielo, a los seres angelicales y su iglesia adorando al Señor. ¿Y esto cuándo lo van a hacer? Por siempre, por la eternidad. Entonces, la adoración, por eso es tan importante, porque es algo que no solamente vamos a hacer ahorita, sino que vamos a continuar haciendo en el cielo. Continuamos. Un adorador es alguien que tiene una relación personal con Dios al que ama intensamente. O sea, si yo no tengo esa comunión con Dios, si yo no tengo como, o sea, lo que me motiva a mí a adorar a Dios es ese amor hacia Él, el amor que yo tengo hacia Él. Inclusive acá puse un versículo que fue escrito por David, el Salmos 18, 1, 3, que dice, Yadi, si quieres, por favor, ahí lo encuentras en la pantalla, que si me colaboras, por favor. Tienes que darle clic al micrófono para que puedas hablar. Disculpe, ¿a quién le dijo? A Yadi, Gracias. o bueno, o el que quiera que me pueda ayudar. Es leer lo que está en la ¿Yo? pantalla. Si quieres Listo, yo, listo, habla dale, Isabel. dale. Un adorador es alguien No, que Salmos tiene... 18 del 1 al 3. Calmo, perdón. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía en el confiere, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Gracias. Entonces, como decías, David fue el que escribió este salmo. Sabemos que para el Señor, David es conocido como el hombre conforme a su corazón. Y él primero empieza diciendo, te amo, Dios, o sea, te amo, lo amo profundamente. Y a raíz de ese amor que siente hacia Dios, es que vienen a continuación esas palabras tan lindas que le dice al Señor: Señor Jehová, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo, tú eres mi libertador, tú eres mi fortaleza, en ti confiaré, tú eres mi escudo, tú eres mi salvación. O sea, todo esto sale producto del amor tan lindo que David le tenía al Señor. Obviamente este amor no es comparado con el amor que Dios nos tiene hacia nosotros, ¿no? Pero aún así Él está aquí, gracias a ese amor, escribiendo cantos, himnos para el Señor, alabándolo y adorándolo. Seguimos. La adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor. Entonces, la adoración es una ofrenda del todo quemada. En el Antiguo Testamento, cuando uno mira el libro de Levíticos, hay diferentes tipos de sacrificios. Y en esos sacrificios, por lo general, siempre se tomaba, una parte se le ofrecía a Dios y otra parte la tomaban los sacerdotes. Pero el sacrificio del holocausto era un sacrificio en donde se ofrecía todo el animal completamente, era quemado completamente y se ofrecía para el Señor. De esa manera es que el Señor quiere, pues nosotros hoy en día no traemos animales a quemarlos y ofrecerlos, pero
porque nosotros lo que hacemos hoy en día es ofrecernos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, nosotros, lo que Dios espera de nosotros es que nosotros nos entreguemos sin reservas a Dios, que nosotras le consagremos nuestras vidas enteramente a Dios. Esto quiere decir que yo le entrego todas las áreas de mi vida a Dios, mi familia, mi trabajo, mi sexualidad, mis gustos, mis pasatiempos, mis pensamientos, mis emociones, todo, mis sentimientos, todo eso se lo entrego al Señor. ¿Qué dice Mateo 22, 37? Laura, si me podrías ayudar. Mateo 22, 37. Es muy cortico. Laura, ¿estás ahí? Sí, ¿sí me escuchas? Sí, sí, listo. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 22, 37? ¿Tienes tu Biblia ahí? ¿O quieres que alguien te ayude? ¿Laura? Marce, si quieres, yo te ayudo. Vale, vale, dale, por favor, muchísimas gracias. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, muchas gracias. Entonces, cuando el Señor me pide a mí... Perdón, Jenny, pero lo tenía apagado y no me di cuenta. Pero bueno, sí lo tranquila. leí. Ahí nos Perdón. ayudamos y nos apoyamos entre todas. Sí, perdón. Entonces, cuando la palabra me dice a mí que ame a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, lo que Dios está pidiéndome es que yo lo ame con todo mi ser. Que le entregue, como les decía ahorita, absolutamente toda mi vida, ponérsela a Él, que sea Él el que controle mi vida, que sea Él el que la dirige, que sea Él el que me guíe, el que tome mis decisiones, que sea Él. Esa es la manera en que yo le estoy adorando. Seguimos. Adorar no es solo decir bonitas palabras, sino que, ay, se me olvidó, sino porque yo puedo decir cosas muy lindas como las que acabamos de leer cuando David escribió este salmo. Yo puedo decirle al Señor muchas palabras bonitas, un poema si quieres, pero Dios conoce en realidad cómo está mi corazón. Él está, mira, él está, él sabe o conoce si lo que yo le estoy diciendo en mis oraciones o lo que yo le estoy cantando a Él es coherente con mis acciones. Por eso el título, que es el segundo, la coherencia en la adoración. Por eso es que en Marcos 7:6 dice, respondiendo él, o está hablando el Señor Jesucristo, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, muchas veces a Dios le podemos decir, oh Dios, castillo mío, fuerte mío, te amo, te adoro, bueno, así, cosas así. Pero realmente cuando Dios mira nuestro corazón y mira lo que nosotros hacemos, pues no hay una coherencia. Entonces, pues Dios no está recibiendo esa adoración. Nos ve como dice acá, nos ve como unas hipócritas. Entonces, lo que salga de mis labios, pues debe corresponder en realidad a lo que yo soy, ¿sí? A lo que yo actúo, a lo que yo hablo. En Juan 14:15 dice, si en verdad me amas, o sea, tú que dices que me amas, la única manera de mostrarlo que me amas es si tú guardas mis mandamientos, o sea, si tú obedeces a mi palabra. Y no es una palabra o una porción de la palabra, sino cuando yo le demuestro a Dios cuando yo la obedezco toda. Así a mí algunas cosas no me parezcan. Por ejemplo, la unión en yugo desigual. Yo creo que a mí no me parece, pero como,
como es Dios y Dios lo dice, lo voy a hacer. O sea, no es que yo unas cosas diga sí y a esto no. A todo lo que el Señor me diga en su palabra, a todo debo obedecer, y de esa manera yo le estoy demostrando que realmente amo a mi Señor. Pasamos a un tercer punto, y es adorando en espíritu y en verdad. Me gustaría que todas, sí, todas abrieran su Biblia en Juan 4. Y vamos a centrarnos desde el versículo 3 hasta el versículo 30. ¿Ya todas lo tienen? Sí, si me pueden hacer como la señalita así con el dedito de que ya lo tienen. ¿Ya lo tienen? Listo. Sí, Bien. ya. Bueno, entonces, pongamos mucha atención porque es que acá dicen cosas muy lindas. Entonces dice, salió de Judea, ahí está hablando de Jesucristo, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. La palabra Sicar significa ciudad de la falsedad. Entonces fue a esa ciudad junto a la heredad que Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Acá en el versículo 6 me habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, porque recordemos que Él es 100% Dios, 100% hombre. Entonces acá lo vemos que estaba cansado, que estaba sediento. Y más que era la hora sexta era aproximadamente las 12 del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Mire que acá no dice vinieron muchas mujeres, solo una. Por lo general en esa época iban muchas mujeres a sacar en compañía agua del pozo, pero al decirnos que iba una sola mujer, pues era porque o se estaba escondiendo o era una mujer rechazada, y lo más posible era que sí era rechazada por las demás mujeres, pues por lo que vamos a seguir leyendo. Ahorita vamos a ver por qué la rechazaban. Entonces, en el versículo 8, dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiero que, para que ustedes ven este mapa, en pantalla, ¿lo ven? Sí, Bueno, sí. esta acá es Israel, sí, es un mapa de Israel. El Señor estaba en Judea, o sea, en la parte baja, y necesitaba ir a Galilea, o sea, la parte norte, lo más norte. En la mitad estaba Samaria. Entonces, lo lógico si uno quiere ir de Judea a Galilea es ir en una línea recta, atravesando por la mitad Samaria. Pero los judíos no querían para nada a los de Samaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se dividió el reino, los de Samaria empezaron a casarse con personas que no eran judíos, sino de otras naciones. Entonces empezó a haber una mezcla, no eran judíos puros. Entonces los judíos los veían a ellos como de segunda categoría. Como no querían era tal como su desprecio hacia el pueblo de Samaria, que ellos, en lugar de ir en línea recta, ellos se iban bordeando hasta llegar a Galilea, se iban por esta parte de Perea, bueno, todo esto por Decápolis, y luego sí, Galilea. El camino era más largo, pero ellos preferían eso antes que pasar por Samaria. O sea, era un desprecio hacia este pueblo. Entonces, por eso es que la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Sí? Entonces, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces,
Acá el don de Dios, algunos dicen que es el Señor Jesucristo, porque en Juan 3:16 dice que el Señor lo dio, ¿sí? Lo dio. Entonces dicen, entonces es el Señor Jesucristo, pero cuando uno mira, continúa leyendo el pasaje de Juan 4, pues se da cuenta que el don está haciendo referencia es al Espíritu Santo. Y el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, ¿qué le contesta a la mujer? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tú tienes el agua viva? Ella, recordemos que es una mujer inconversa, ella no conocía del Señor. Y así pasa con muchas las personas que creen conocer de Dios, pero no, o sea, la verdad su mente está cegada, su mente no entiende la verdadera palabra de Dios. Y el Señor, mira que el Señor no le habla de una vez de él, sino que, bueno, espera, continuemos. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. O sea, nosotros pues cada nada estamos tomando agua porque nos da sed. Y yo tomo ahorita agua y estoy segura que en unas horas vuelvo y me da sed y tengo que volver a tomar agua. Eso es lo que le está diciendo. Usted saca esta agua y siempre va a tener sed. Pero el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua que había en el pozo era una agua quieta, estancada, y esas aguas quietas estancadas por lo general se acumulan microbios, se acumulan bacterias, mosquitos, no es para nada buena. En cambio, cuando el agua fluye, cuando el agua corre, pues es un manantial, es viva, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es eso, es agua viva y ella necesitaba beber de esa agua para no tener nunca más sed. Y ella todavía no comprendía porque le dice en el versículo 15, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, porque no tengo, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, ella está diciendo, ay, no, pues chévere, yo quiero esa agua, que yo no tenga que estar aquí viniendo al mediodía, exponiéndome sola en este calor. Y el Señor le dice, le responde a la mujer y le dijo, ve, llama a su marido y ven acá. O sea, ella todavía no estaba lista para recibir de esa agua viva. Todavía no estaba lista. Y lo que hace el Señor primero es confrontarla para que ella viera en Jesús que ella necesitaba de un Salvador, que ella viera su pecado y viera que ella, si seguía en ese camino, pues no le iba a llevar a nada bueno. Entonces el Señor empieza a confrontarla, ojo, pero con mucho amor, y le dice, ve, llama a tu marido. El Señor obviamente sabía que era, pues cómo era su vida, ¿no? Y ella le responde, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. ¿Sí ven? O sea, ahí se ve la omnisciencia de Dios. Él ya sabía su vida. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Realmente no es, lo que nos enseña acá es que uno no debe adorar solamente a la iglesia. Nosotros le podemos adorar en cualquier lado a Dios y esa adoración sube ante la presencia del Señor. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis, lo que no sabéis. Y esto le pasa a mucha gente. Cree que están adorando a Dios porque van cada 8 días a la iglesia.
o cada 15. Creen adorar a Dios porque de pronto, de vez en cuando se acuerdan orar al Señor. Entonces, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pues el Señor Jesucristo era judío. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. O sea, acá lo que si el Señor está buscando, esto me dice que hay muy pocos adoradores, que hay escasez de adoradores. ¿Y por qué? Porque hay muchos que están convencidos que lo están haciendo, pero lo están haciendo mal. Lo están haciendo sin saber cómo es. Entonces, y a Dios no hay que adorarle como lo estábamos diciendo, sino hay que adorarlo en espíritu, porque Él es espíritu. Por eso es que antes, o se requiere mejor, que para yo poder adorar a Dios, haber nacido del espíritu, haber tenido el nuevo nacimiento. Y eso lo vamos a ver ahorita en Juan 3, 5, 6, pero más adelante. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Y aquí ya mira que el Señor la está llevando a creer en Él, pero con la palabra. Así es como nosotros debemos evangelizar y enseñar con la palabra. Entonces, porque la palabra limpia, la palabra es la que nos abre el entendimiento. Dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy. La palabra yo soy, ¿no? O sea, es Dios, el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Y sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, o sea, ella fue por agua, pero se dio cuenta que eso no era importante, que esa agua no era la importante, que la verdadera agua importante era el agua de vida, pues el Espíritu Santo, y ella no se quiso quedar con eso, sino fue a contar, a evangelizar a los hombres de esa ciudad, y les decía, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Y no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahí, hasta ahí. Entonces, lo primero que yo aprendo aquí en Juan 4 es que para que una persona adore, requiere necesariamente que haya nacido de nuevo. En ese mismo libro, pero en Juan 3, o sea, un capítulo anterior, si me acompañas ahí con tu Biblia, en el versículo 5 al 6, dice, respondió Jesús, acá es Jesús hablando con Nicodemo, una persona que conocía de la Biblia, de las Escrituras, pero aún así no había nacido de nuevo. Entonces le dice, de cierto, te digo, cuando en la Biblia dice de cierto es porque es muy, pero muy importante lo que va a decir el Señor, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, lo primero, para adorar a Dios, la persona tiene que haber nacido de nuevo. La adoración llegará a la presencia de Dios si el corazón del creyente ha sido quebrantado. ¿Quién me ayuda con Salmos 51, 17? Salmos 51, 17. Yo. Vale. Salmos 51, 17. Voy. Listo. Voy. Salmos 51, 17. Sí, señor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Entonces,
Para el Espíritu Santo es el único que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Y cuando Él lo hace, cuando el Espíritu Santo nos hace ver que si no recibimos al Señor Jesús, lo único que nos espera es una eterna condenación. Entonces eso es lo que nos quebranta y nos hace creer y nos hace ver la necesidad de que necesitamos un Salvador, de que lo necesitamos a Él, que no hay otra forma de llegar a los pies de Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, le hizo ver con la palabra, le hizo ver pues la condición en que ella estaba. Era una mujer que estaba, pues ya había pasado por 5 hombres, estaba con el 6º hombre y tampoco con el 6º era su marido. Entonces le hace ver su pecado y luego sí, ella entiende en realidad que necesitaba nacer de nuevo. Lo que ella creía, lo que ella pensaba, no era lo correcto. Ella estaba en una falsa creencia. La adoración llegará a la presencia del Dios si hay pureza y santidad en la vida del creyente. Si no hay santidad, pues nuestra adoración no sube. ¿Quién me ayuda con Isaías 57:15? Si quieres yo, Marce. Vale, Pau, gracias. Isaías 57:15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios es santo y Él exige que su pueblo también sea santo. Entonces, pues no podemos creer que nuestra adoración va a subir ante la presencia de Dios si nosotros aún continuamos en una vida pecaminosa, si aún no hemos abandonado nuestro pecado. Entonces, si en verdad adoramos a Dios, la manera de mostrarlo es abandonando ese pecado, renunciando a ese pecado, llámese como se llame. Continuamos. La adoración fluye cuando un corazón es liberado por el poder de Dios. Vamos a Éxodo, Génesis, Éxodo, capítulo 15, del 1 al 3. Mira que si tú te pones a mirar en la Biblia, antes de Éxodo 15, no hay otro cántico. El primer cántico registrado en la Biblia es este, Éxodo 15. Y nace cuando el pueblo de Israel fue liberado de manera poderosa usando a Moisés de la esclavitud de Egipto. Cuando ellos ya no llegaron a un punto en que aquí al frente de ellos estaba el Mar Rojo y atrás estaba el ejército de los egipcios. Y ya ellos ya se veían muertos, derrotados, estaban ya llorando pues porque pensaron que habían tomado una mala decisión. Y cuando Dios abre ese mar y ellos pasan y luego luego atraviesan más de 2 millones de personas, de judíos, y luego ellos pasan y cuando ya pasan todos, luego pasa el ejército de los egipcios, y cuando iban por la mitad, Dios cierra el mar, pues esa manera tan majestuosa, tan poderosa como Dios los liberó, hace que del corazón de ellos empiece a fluir esa adoración. Y acá vemos 2 millones de personas exaltando el nombre de Dios. Y dice el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén.
¿No les parece hermosa esta escritura, esta porción de la escritura? Entonces, acá vemos al pueblo de Dios sencillamente alabando, magnificando el nombre de Dios. Y esto fue tan poderoso que vieron estas personas empezaron a adorar recordando lo que Dios hizo. Y los hijos de los hijos empezaron a adorar siguiendo el ejemplo de sus padres. Y es cuando encontramos salmos todavía personas como los salmos de los hijos de Coré, por ejemplo, en donde también están exaltando este mismo acontecimiento. Entonces, esto a mí lo que me enseña es que si yo adoro a Dios, esto es un buen ejemplo para que mis hijos también sigan este ejemplo de adorar a Dios. Cuando un cristiano, cuando una mujer virtuosa reconoce que Dios la sacó del mundo y que todo lo que hace por ella la lleva a adorar. Un alma cautiva jamás podría adorar. O sea, antes el pueblo de Israel no había adorado, estaba en esclavitud. Pero cuando fueron libres, cuando el Señor los trajo a libertad, ¿qué hicieron ellos? Lo primero que hicieron ellos fue adorar. Nosotros antes en el pecado, cuando estábamos en el pecado, no adorábamos a Dios. Pero cuando Dios nos trajo libertad, porque el Señor nos trae libertad, eso hace que nosotros podamos adorar. Entonces, ¿quién me ayuda con Salmos 40 del 1 al 3? Salmos 40 del 1 al 3. Si quieres, yo te ayudo, Marce. Gracias. Gracias. Pacientemente esperaré a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces acá lo vemos a él, a este salmista desesperado, como en un pozo, como en cautiverio. Pero cuando el Señor lo sacó, cuando puso sus pies en peña, en algo firme, en la roca, pues ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer cánticos, empezó a adorar y alabar al Señor. Entonces, otra enseñanza más de la adoración, que si mi alma está cautiva, si esa alma está cautiva, esa alma no puede adorar a Dios. La única manera es cuando ha sido libre, ha sido liberado por el poder de Dios. ¿Cuándo fluye la adoración? La adoración fluye cuando la persona valora la infinita misericordia de Dios sobre su vida. Entonces, si a ti te cuesta, digamos, adorar a Dios, pues no es más que recuerdes todo lo que Dios, las cosas tan lindas que Dios ha hecho en nuestras vidas, desde que nacimos. El solo hecho de respirar, el solo hecho de tener un techo, de poder caminar, todo eso me motiva a que yo presente que mi sacrificio ya no sea un holocausto como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino que mi sacrificio va a ser mi propia vida, se la ofrezco a mi Señor, pero ese sacrificio va a ser un sacrificio de santidad para que mi sacrificio sea agradable a Dios. Dice acá que es vuestro culto racional, o sea, es el sacrificio con entendimiento que yo le puedo ofrecer a mi Señor. Cuando yo empiezo a recordar las maravillas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Dice el salmista que si se pusiera a pensar todo lo que el Señor ha hecho en su vida, pues no terminaría. Y yo creo que eso mismo diríamos cada una de nosotras. Cada una de nosotras está agradecida porque las misericordias de Dios son grandes. La verdadera adoración fluye cuando ha sido renovada con la santa palabra de Dios. Eso es lo que me dice Romanos 12:2, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo de verdad adoro a Dios cuando yo no me conformo a este mundo, cuando yo no sigo los patrones de este mundo, cuando yo le digo al mundo no y a Dios sí, que así el mundo me pueda tildar de retrógrada, yo confío y yo obedezco y me sujeto a la voluntad de Dios. Y le permito a Dios que a través de su Espíritu Santo vaya renovando cada día mi entendimiento, que vaya sacando con la palabra de Dios toda la basura que permití entrar en mi cabeza, viendo la televisión, viendo las novelas, viendo el internet, viendo cosas que nunca debí haber visto. Entonces yo saco esa basura cada vez que empiezo a inyectarle a mi mente la palabra de Dios. La adoración fluye también en la oración. Y cuando pensamos, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, a pesar de que el Señor Jesucristo hacía milagros y todo, lo que le dijeron sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor empieza con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, y mire cómo empieza él: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, acá el Señor Jesucristo les estaba enseñando que la adoración primero empieza con adorando a Dios. Así deben empezar nuestras oraciones, adorando a Dios, exaltándolo a Dios. O sea, el Padre Nuestro no es que uno se lo aprenda así de memoria, sino era como un modelo a seguir para orar a Dios. Entonces, lo primero que encontramos ahí es que el Señor Jesús exalta, adora a su Padre. Entonces, la adoración no solamente lo podemos hacer con la oración, sino también le podemos expresar nuestro amor y devoción y admiración cuando le alabamos. Y aquí, hermanas, yo les pongo un reto y ojalá me gustaría que todas prendieran sus cámaras. Y me gustaría que me hicieran con la manita así, si lo aceptan. Prendan sus cámaras, las invito. ¿No les funcionan las cámaras? Gracias, Pau. Gracias, Diana. Bien, gracias, Carmen. El reto es el siguiente. Resulta que aquí en Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Yo les decía al inicio que nosotras todas fuimos creadas para adorar el nombre de Dios, para exaltarlo. Eso lo vimos en Efesios 1. Y aquí en Hebreos 13:15 nos dice que ofrezcamos siempre por medio de sacrificio de alabanza. Yo les invito, hermanas, y es un reto para todas, y me gustaría que todas lo asumiéramos, que a partir de este domingo empezáramos a cumplir estos 2 versículos, porque es triste que nosotros le corremos a todo el mundo menos a Dios. Y resulta que estamos llegando a las iglesias a escuchar al pastor. Y eso está bien, que escuchemos al pastor porque él nos trae palabra. Pero Dios nos trajo a nosotros, vuelvo y lo repito, el propósito para que, o sea, Dios hizo todo eso para que lo adoremos. Y nosotras, hay veces que decimos: ay, bueno, de tal a tal están dando anuncios, de tal a tal es la alabanza. Yo creo que si empieza a las 11, yo creo que está bien que lleguemos a las 11:30. Y nos estamos perdiendo de lo más hermoso, que es adorar a Dios, para la razón por la cual fuimos creadas. Entonces yo las invito, que les propongo a que el día anterior vamos a dejar planchadita la ropa de nuestros espositos, de los hijitos, los zapatos emboladitos, todo listo para que no se nos haga tarde. Y vamos a llegar de primeras, mejor dicho, a las 11 punto. Ojalá pudiéramos llegar 5 minutos antes.
Y no lo tome, hermana, como, ay, me está, no, es solamente porque estamos haciendo de estos estudios para crecer, para ser esas mujeres virtuosas, para agradar a Dios, para aprender a agradar a Dios. Y Dios, yo sé que se va a deleitar si ve en nosotros ese sacrificio de llegar a la cita que tenemos con nuestro Padre, pero lo vamos a hacer alegres. No, ay, fue que me dijeron que tocaba llegar. No, lo vamos a hacer con un corazón feliz, con un corazón agradecido, porque ya vimos que las misericordias que Dios ha hecho con nosotras es muchas, que no tenemos cómo agradecerle. Empecemos desde este domingo, llegando tempranos, buscando agradar a Dios. Mira lo que dice el Salmo 104, dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Esa palabra acción de gracias es con alabanzas. Está diciendo eso, usted entre, ahí no dice usted entre escuchando al pastor Israel, no, entre por sus puertas primero como alabando, exaltando a su Dios, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Entonces, no es algo que se me ocurrió, no, es algo que está en la palabra. Y me gustaría que me hicieran con el dedito así, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, si les parece el reto correcto o no. Bien, hermanita Carmen, bien, Anita. ¿Nadie más? Ah, bien, ver, es que no las había visto a todas. No, bien, no, sí, hermanas, para eso estamos, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y de verdad se entristece cuando nosotros le corremos a todo el mundo, le corremos al jefe, le corremos y a Dios no. A Dios lo dejamos como de últimas, nos da pena llegarle tarde a una cita al jefe, nos da pena llegar, sí, pero a Dios no. Entonces, para mostrarle de verdad a Dios que lo amamos, que de verdad Él es nuestro amor, nuestro primer amor, Él es nuestro todo, empecemos con ese primer paso, llegándole temprano a nuestro Señor. Hasta aquí, mis hermanas, es así, apenitas, la charla. Me gustaría escucharlas, me gustaría saber qué piensan, cómo les ha parecido. A mí me gustó, Marcelo, este versículo que comentas, Hebreos 13:15, que habla de sacrificio de alabanza, y es que a veces pues nos es fácil alabar cuando estamos en un momento de prosperidad, en un momento de gozo, pero también Dios nos pide que demos este sacrificio de alabanza cuando las cosas no van bien. Y creo que toma un rumbo distinto, y en nuestro corazón hay una madurez y un sentir distinto cuando alabas a Dios aún en medio de la necesidad. Y hay un salmo, el Salmo 27, donde David declara que Jehová es su luz y su salvación. Y cuando dice en el versículo 6, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, está hablando por fe, no es algo que él cree que va a suceder, que Dios lo va a librar de sus enemigos. Y dice, yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Y que esto vemos que David no solo lo hace cuando ya Dios le dio la victoria sobre sus enemigos, sino que incluso en medio de la batalla, incluso cuando estamos pasando por algo difícil, también el Señor nos lleva a adorarle, y su espíritu nos consuela, ¿no? A través de esta alabanza y de esta adoración también podemos sentir paz, porque al exaltarlo a Él, nos damos cuenta que nuestro problema no es más grande que Él. Entonces, a veces el enemigo lo que hace es que cuando estamos en momentos de necesidad, como que nos calla y no queremos alabar y no queremos cantar y no queremos reconocer, pero cuando lo hacemos, Dios también nos alimenta, y es una forma de decir, yo soy más grande que incluso tu problema, y fortalece nuestra fe, ¿no? Gracias, Pau. ¿Alguien más que quiera hablar? Manita Bere.
No, pues a mí me encantó, amiga, porque fue muy edificante, a lo menos para mi vida, porque pues ibas aprendiendo en el transcurso de las pláticas que vas escuchando, de los estudios, pues va fortaleciéndote, ¿no? De los conocimientos y también de pues mucha sabiduría y también espiritual, ¿no? Porque a veces estás bajo alguna prueba y escuchas un comentario, escuchas enseñanzas y dices, Dios, me estás respondiendo, ¿no? Y pues gracias por tu vida y gracias porque el día de hoy me llevo mucha tarea. Vale, Bere. Hermanita Mimi, ¿quieres algo que aportar? Bueno, pues primeramente yo creo que lo más importante de la adoración es lo que dijiste, ¿no? Primeramente ponernos a cuentas con Dios, con un corazón limpio, en oración, y como siempre nos dice el pastor, o sea, desde el inicio, saliendo el servicio del domingo, o sea, desde ahí saliendo, nosotros toda la semana tenemos que preparar nuestro corazón en santidad, y esto lo tenemos que aplicar primeramente en el gimnasio que es nuestro hogar, en las personas de las hermanitas que trabajan, nosotras que estamos en casa, con nuestros vecinos, hasta cuando vamos al supermercado, ¿no? Ser luz en todo momento donde nosotros nos paramos. Creo que lo más importante es eso, que en toda la semana preparamos nuestro corazón para cuando vamos a la iglesia a recibir palabra, primero alabarlo y adorarlo, e igualmente con todo lo que hacemos en toda la semana. Entonces sí es muy importante este mensaje que nos has dado, porque creo que es una de las columnas importantes para agradar a Dios, ¿no? Con lo que somos. Vale, vale, Mimi, gracias. Bueno, me gustaría saber si hay aquí alguna hermanita nueva que se unió con nosotros por primera vez a este estudio de mujeres. No sé, Vicky, ¿tú ves a alguien nuevo o Bere, ves a alguien nuevo? No. Ah, bueno, listo. Entonces, Amiga. listo. Entonces, pues ya se terminó nuestro tiempo, pero pues me gustaría que nos acompañaras primero en oración para despedirnos. Entonces, Papito Dios, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que hay una adoración que a ti no te agrada, Señor, y hay otra adoración que sí llega hasta tu presencia y que a ti te complace, Señor. Esa adoración es la que te queremos dar cada una de nosotras, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas, Señor, a ti. Rendimos nuestras vidas totalmente a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir, Señor, como quieres tú que vivamos, Señor, en santidad. Ayúdanos, Papito Dios, de verdad, a vivir tu palabra, Señor. Señor, no queremos decirte una cosa con nuestros labios, pero nuestro corazón estar apartado de ti, Señor. Por el contrario, Señor, queremos que lo que nosotros decimos, Señor, es lo que nosotros hacemos. Señor, te ruego que con tu Santo Espíritu nos ayudes, Padre Celestial, a siempre honrarte, adorarte, a siempre darte el primer lugar, a siempre postrarnos ante ti, Señor. Solamente ante ti, Señor, ponerte a ti siempre en el primer lugar, Señor. Gracias, Padre, porque tú cada día nos enseñas y nos ayudas a cada día mejorar, a cada día crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Pone en nosotras, Señor, el querer como el hacer, Señor.
de verdad, Señor, disponemos nuestro corazón, te lo entregamos a ti, Señor, para que tú obres en nuestras vidas. Ruego, Papito Dios, por cada una de mis hermanas, por sus vidas, Señor, por cada una de ellas, por Vero y Vicky, por Ángeles, por Anita, por Berenice. No tengo el nombre de Cárdenas, pero tú sí sabes cómo se llama, Señor. Por Carmen, por Diana, por Elizabeth, por Ale, por Anita, por Isa, por Carla, por Laura, Señor, por María, Isaías, por Mimi, por Paola, por la otra Paola, por Yadira, por cada una de ellas, Señor, te ruego que tú, Señor, las bendigas a ellas, sus vidas, sus familias, sus trabajos, el fruto, Señor, de lo que hace con sus manos, Señor, bendícelas, Papito Dios. También ponemos en tus manos la vida de nuestro pastor, que tú lo guardes, que tú lo sigas usando poderosamente para que esos pastos frescos que tú les das en su lugar secreto, Señor, él no los pueda compartir, Señor. Oro por Normita, por Anaí, por Pau y por todas las mujeres de la congregación de Agua de Vida, Señor. Oro, Señor, por las personas que en este momento de la congregación que están enfermitas, por Mateo, que está enfermito, bueno, por cada una de las personas que están enfermitas, Señor, rogamos que tú pongas tu mano sanadora, Señor, sobre sus cuerpos, Señor, y que esa enfermedad, ese padecimiento, tú, Señor, los sanes completamente, Señor, para tu gloria, Señor. Que ese padecimiento sea para tu gloria, para que ellos terminen reconociendo tu poder, Señor, y terminen alabándote y glorificándote, Señor. Bendice a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a todos nuestros amigos, Señor. Esta oración la hemos hecho en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.